Después del verano, en el verano hubo una gran desbandada, ¿no? Por dos razones. Una, la presión política del Ayuntamiento de Madrid respecto a estas familias, y otra, porque es verdad que es gente que se mueve mucho por Europa, ¿no? Entonces, pues a pesar de la persecución en Francia, a pesar del maltrato en Italia, bueno, pues es verdad que en Alemania o en Inglaterra, a veces más como mito que como realidad, pues este mes de mayo-junio surgió que allí como que había más ayudas sociales y tal, y hubo gente que se fue, ¿no? Ahora mismo, a fecha de ayer jueves, con un dato para nosotros muy fundamental, no es nada técnico seguramente, pero para nosotros el dato es muy fundamental y muy veraz, porque los jueves, cada 15 días, entregamos comida. Entonces, como que todo el mundo va por comida. Entonces hablaríamos de unos 180 menores de edad, niños y niñas, y de cerca de 70 familias. Es difícil extrapolar nuestra composición familiar a la composición familiar de la población rom, ¿no? Para ellos familia es el primo que ha venido, la abuela que vive con la nuera del hijo muerto, que vive con los hijos y que a veces tiene otra nueva pareja, ¿sabes? Que la familia así estática y clara de España, yo no conozco mucho el entorno europeo, de España, a veces no es extrapolable o no se refleja realmente en la población rom, donde ellos, y yo creo que es una virtud, el sentido de familia es mucho más amplio, ¿no? Y de ahí a veces, sobre todo con los pequeños, que utilicen muchos términos que para nosotros tienen otra connotación, ¿no? Bueno, pues hay la fuente de financiación principal ahora mismo, porque en eso también ha habido una variación, es la mendicidad, mayormente, en el 90, vamos a poner 90% de los casos, mendicidad ejercida por mujeres, niñas, sobre todo las madres, luego algunos chatarreando, menos y pocos, porque ahora chatarrear en Madrid se ha convertido también en una dificultad, porque hay que estar de alta, porque hay que ser autónomo, quiere decir que no es fácil. La imagen del gitano chatarrero de antaño, eso hoy prácticamente es imposible. Y luego algunos, los menos, y últimamente yo creo que mucho menos, vinculado a actividades pues alegales, ¿no? El tema del cable, el tema de pequeños hurtos, pero la sensación que tenemos es que en este momento mucho menos. Por un lado, por la presión policial que ha habido y que hay, y por otro lado, bueno, pues porque es verdad que en esto, las mafias, que no son principales, la mendicidad de las madres, de las mujeres, madres sobre todo, y el chatarreo, principalmente. Bueno, pues hay una presión explícita que ocurre y que ha ocurrido hasta el último derribo en el pasado mes de junio, es el derribar las casas, el no ofrecer alternativa más que el que se vuelvan a su país, o el ir a un campamento, que hay aquí dos en Madrid, en unas condiciones de vida pues un poco estrictas, que yo no las querría para mí, unos meses. Quiero decir que al final la alternativa es muy poca, ¿no? Con lo que supone además de desarraigo, de desvinculación de la familia, y vuelvo a lo de antes, ¿no? En una familia donde no solo es el papá, la mamá y los niños, sino que tiene un sentido no solo conceptual, sino vital mucho más amplio, ¿no? Pues el desarraigo es grande, con lo cual el rechazo es importante. O la vuelta a Rumanía, que es lo que les ofrecía el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces, por un lado, la presión explícita por los derribos, y luego hay otra presión que cada vez estamos, sintiendo más, tristemente todavía, cuando nosotros estamos directamente solo hemos tenido un caso, pero lo que nos cuenta la población es mucho acoso policial, ¿no? Incluso un caso hace una semana, una compañera nuestra que estaba allí en la escuelilla que tenemos, y de repente fue un coche de la policía y por el altavoz se puso a insultar: gitanos de mierda, a ver si vais a vuestro país. Han aparecido últimamente, ya el año pasado apareció, ha vuelto a aparecer una pintada en la entrada del poblado que dice los españoles primero. Bueno, pues todas esas presiones no explícitas
que quedan ahí. Bueno, a ver, aquí digo, deportaciones así al estilo que se hizo hace unos veranos en Francia, en el gobierno de Sarkozy, así no ha habido. Pero te decía que es más la presión que hace que los rom decidan marcharse, ¿no? Es decir, yo creo que no podríamos hablar de deportaciones, con lo que significa cuanto más depresión que la gente, lo que os decía antes, ¿no? Que acaba yéndose a su país o a otros países europeos. Bueno, pues sobre todo acompañamiento personal, ¿no? Quiero decir que pues desde preparar la fiesta de mañana hasta el apoyo escolar por las tardes, hasta el ocio tiempo libre, el asegurar los desayunos por las mañanas para motivar que los niños vayan a la escuela. Estábamos hablando hace 3 años una asistencia diaria en torno a 30 niños diaria al colegio, de una población en aquel entonces de 350 y hoy una población cercana a los 200, estamos hablando de una asistencia diaria entre 100 y 110 exclusivamente por el milagro de un batido de chocolate y un bollo. Quiero decir, bueno, pues el motivar que los niños vayan, el ir a levantarlos, el acompañamiento hospitalario, el acompañamiento de la documentación. Quiero decir que el ser rom y ser pobre rom, o rom pobre más bien, conlleva no solo las condiciones de habitabilidad en las que viven, sino unas condiciones de dificultad de participar de la vida cotidiana que hace mucho más difícil la estancia entre nosotros. Ellos están muy agradecidos, claro, porque quiero decir que la población rom, como toda la migración pobre, digo que no estamos hablando de jugadores de fútbol, ¿no? Claro, entonces la población migrante migra por necesidades, ¿no? No migra por vicio ni por frivolidad, migra porque allí donde vive está en muchas peores condiciones, ¿no? Nosotros tuvimos hace 2 o 3 años la oportunidad de conocer de dónde venían y claro, es que dicen, aquí, aunque sea mendigando y aunque sean estas condiciones, tenemos posibilidad de alimentar a nuestros hijos. En Rumanía no hay posibilidad porque es tal el nivel de pobreza que ni siquiera tenemos acceso a estas migajas que aquí tienen, ¿no? Entonces, ellos en ese sentido están muy agradecidos. Sí que es verdad también que luego hay dificultades de integración que a veces ni ellos mismos son conscientes, ¿no? Pues por ejemplo, el otro día en un colegio nos plantean la dificultad, sobre todo en la edad adolescente, claro, es que hay dificultad en algunas clases porque no se quiere sentar ningún niño a su lado, porque huelen. Situaciones que no porque sean sucios, sino porque las condiciones en las que viven son lamentables, dificultan muchas veces la propia integración, ¿no? La posibilidad de salir de allí. Quiero decir que allí o se sale en coche o salir en autobús es muy complicado porque justo la parada del Gallinero es la penúltima del final de la línea, ¿no? Con lo cual, si suben ahí, tienen que pagar 2 billetes para llegar a Madrid. Digo, si van andando, la Guardia Civil, tenemos un montón de multas porque les multa por ir andando por el arcén, porque el arcén no es para andar. Quiero decir que a veces cosas cotidianas del día a día, que a los demás no son problemas, a veces en el mundo de la exclusión, y especialmente en el Gallinero, la población rom, no son problemas, son obstáculos muchas veces muy insalvables, ¿no?